Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra tercera clase de este curso de algoritmos cuánticos variacionales. El día de hoy seguiremos con nuestro repaso. Veremos lo que es el algoritmo de Grover y empezaremos con redes de tensores. Primero que nada, el algoritmo de Grover es un algoritmo cuántico hecho para búsquedas en bases de datos no estructuradas. Fue inventado en 1996 por Love Grover. La búsqueda en bases de datos no estructuradas consiste en tratar de encontrar un elemento entre una serie de elementos y en el caso clásico, si no se tiene ninguna información del contenido de estos elementos, digamos, aquí por ejemplo tenemos 6 cajas y nosotros estamos buscando un elemento en particular, pero no sabemos dónde está. Lo mejor que podemos hacer es revisar de manera aleatoria uno por uno las cajas. Em, Podemos revisar aquí, darnos cuenta de que no está, después movernos a la siguiente caja, darnos cuenta de que no está y eventualmente vamos a darnos cuenta de que, digamos, el objeto estaba en esta caja. Por lo general, ya que es puro tanteo, nos tomará en promedio n entre dos intentos, donde n es el número de cajas o de objetos en este caso. En comparación, el algoritmo de Grover requiere del orden de una raíz cuadrada de la cantidad de objetos. Y cada uno de estos pasos consiste en la aplicación de dos operadores cuánticos de manera alterna, que vamos a ver en más detalle ahora mismo. El primero de los operadores lo llamaremos US. Tiene la siguiente forma, donde S es una superposición, como ya la hemos visto en la clase anterior, es una superposición uniforme de todos los estados en la base computacional. Y su, y su acción sobre un estado es que eh, invierte las amplitudes las amplitudes de los estados alrededor del promedio. Por ejemplo, aquí muy visual, imaginemos que tenemos el siguiente estado, psi en 3 qubits, donde A, B, C, D, F, G, H son las amplitudes de cada uno de estos estados en superposición. Al momento, aquí en esta gráfica tenemos como un plot de las amplitudes de cada uno de los estados en superposición. Y aquí vemos esta línea amarilla nos muestra el promedio de las amplitudes. Entonces, la acción del operador US va a ser que las amplitudes roten, digamos, alrededor de este promedio. Por ejemplo, este punto entonces, esta amplitud quedará más o menos por ahí. Va a ser más claro en el siguiente ejemplo que hagamos. El otro operador del algoritmo de Grover es el oráculo. Nosotros queremos buscar un estado omega y el oráculo nos va a ayudar a hacer eso. ¿Cómo lo va a hacer? Supongamos de nuevo que tenemos un estado psi de la siguiente forma y que el estado que corresponde al elemento que estamos buscando es el estado 1, 0, 0. Al momento de aplicar el oráculo, lo que va a pasar es que le va a dar una, una fase negativa y pues podemos ver que pues, lo vuelve negativo. La aplicación
de estas dos compuertas unitarias, US y UW, de manera repetida, van a aumentar la amplitud del estado omega, como vamos a ver a continuación. Suponiendo, de nuevo, que nuestro estado omega es el estado 100, correspondiente a esta amplitud. Primero aplicamos el operador U omega a un estado inicial en superposición uniforme, como lo vemos aquí. Al momento de aplicarlo, el operador U omega, esta amplitud se vuelve negativa, y después, al momento de aplicar el operador US, aquí podemos ver en la línea amarilla donde está el promedio, todas las demás amplitudes van a disminuir, excepto por la del estado omega. Como podemos ver aquí, aumenta muchísimo. Para maximizar esta amplitud se requiere aproximadamente de una cantidad de pi entre 4 por la raíz de 2 a la n, donde n es el número de qubits o el número de elementos en este caso. Y pues bueno, como podemos ver, tiene una aceleración cuántica, cuadrática con respecto al caso clásico. La prueba de que esta es la complejidad del algoritmo es un poco más larga, pero es bastante interesante, y a quien no la haya hecho todavía, pues se la recomendaría. Es un ejercicio interesante. Ahora pasaremos a lo que es una introducción sencillita a redes de tensores. Redes de tensores nos va a servir cuando ya estemos metidos en cómputo cuántico variacional. Es una herramienta muy interesante, muy poderosa, que nos va a ayudar a analizar circuitos cuánticos. Primero que nada, estudiamos lo que son los tensores de primer orden. Un tensor se puede ver como un arreglo multidimensional de números complejos que están fijos en cierta base. Consideremos un espacio de Hilbert X aquí, y nos fijamos en la base computacional. Ahora, dado un estado B, este va a ser un tensor de primer orden, y si lo proyectamos en cada uno de los estados de la base computacional, podemos obtener este valor BI y reescribir nuestro estado B de la siguiente manera, como una combinación lineal de los estados en la base computacional. Y aquí podemos ver la representación gráfica del estado B, que sería un triángulo con esta línea apuntando hacia la izquierda. Ahora, los tensores de segundo orden, estos vendrían siendo nuestros operadores unitarios para un solo qubit, como podemos ver. Mismo proceso, el elemento IJ será el valor esperado del operador A con los estados IJ en la base computacional. Por lo tanto, podemos expresar A de la siguiente manera. Y esta sería su representación en forma de diagrama. Ahora, algo muy importante que se necesita cuando se trabaja con tensores son las deltas de Kronecker. Existen ciertos tensores que juegan el papel de deltas de Kronecker. Estos tensores nos ayudan a contraer índices, subir y bajar estos índices, y además dan paso
a ciertas dualidades entre mapas, estados y más cosas en general. La biyección que se induce de doblar estos cables, como vamos a ver, se le conoce como la dualidad de Penrose por su inventor. Vemos aquí ahora los tensores que funcionarán como deltas de Kronecker. Lo que llamaremos, esto es un simple cable, esto es una cup y esto es una cap. Pensemos ahora en términos de sus componentes en la base computacional. El primero, A, es básicamente una matriz de identidad, como podemos ver aquí. El cup vendría siendo un estado que, como se habrán dado cuenta ya, es una versión no normalizada de un estado de Bell. Y lo mismo para el cap, pero este sería su bra correspondiente, como podemos ver. Ahora, ¿cómo vamos a contraer índices? Los índices podemos contraerlos de manera diagramática o lo podemos ver de la siguiente manera. Dado los siguientes tensores, podemos ver que los podemos contraer si tienen el mismo índice. En la notación de física cuántica, usualmente, lo haremos de la siguiente manera. Aquí podemos ver que los índices J se fueron, el índice K se va con este y empezamos a contraer estos índices, por lo que al final terminamos teniendo solo este operador. Es un pequeño resumen de los tipos de circuitos, de tensores. Tensores de los estados, los operadores, algunos un poco más raros que vamos a ver luego. Esto es, por ejemplo, una compuerta CNOT que vamos a ver en un momento. Ahora, los circuitos cuánticos, que es lo que vamos a estar estudiando principalmente en este curso, son una subclase restringida de redes de tensores. En los circuitos cuánticos, como ustedes recordarán, cada una de las cables horizontales representa un espacio de Hilbert y es el espacio asociado con algún subsistema cuántico. Aquí podemos ver el circuito para crear los estados de Bell. Esta es una compuerta Hadamard, esta es una CNOT. Y podemos ver que gráficamente aquí estamos contrayendo el índice J, por ejemplo. Ahora, podemos ver la compuerta CNOT como tal, como una contracción de otros dos tensores, como podemos ver aquí. A los que estén acostumbrados más a cómputo cuántico, esto es medio raro. Me tomó un tiempo acostumbrarme a ver esto, pero hace completo sentido. El tensor de la parte de arriba, el que tiene un puntito, es el tensor de copia. Lo que hace es que da valor a 1 cuando uno de los inputs es 0 y copia ese valor en los otros dos outputs, y lo mismo cuando es 1. En otras palabras, copia bits clásicos. Como podemos ver aquí ahora en notación de Dirac, al aplicar el operador de copia al ket 0 tenemos el ket 00, en el ket 1 tenemos el ket 11. Aunque parezca medio extraño, pero van a ver que hace sentido. El tensor de la parte de abajo, el que tiene
símbolo es el XOR y funciona de la siguiente manera. El tensor es igual a 1 en el caso que se tenga un número par de unos en las patitas del tensor. Como podemos ver aquí, pues bueno, puros ceros, dos unos, dos unos, dos unos. Lo podemos ver como si fuera como una versión escalada del tensor de copia, pero que funciona para la base de Hadamard. Entonces tenemos aquí que al aplicar XOR al estado más, pues nos regresa más más, al estado menos nos regresa menos menos. Esta es la manera en la que se relacionan el tensor XOR y el tensor de copia. Son iguales si agregamos compuertas Hadamard y por lo general se va a omitir estos escalares. Ahora esto es bastante interesante. El circuito de Bell, cuando actúa en el estado 00, resulta en un estado de Bell, que es un tensor que, como recordarán hace unas slides, es el tensor cup. Podemos ver aquí el circuito de Bell con la entrada 00. El qubit de arriba se convierte en un qubit más. Y esto se convierte en un cup. ¿Por qué? El estado más, al pasar por el tensor de copia, como vemos aquí, como pasa en esta parte de aquí arriba, esto es como si dijéramos lo siguiente. Esto es como tener el estado 0. Más el tensor 1. Me disculpo por los dibujitos medio chacos. Y como recordarán, esto es equivalente a tener el estado 00 más el estado 11. Por lo que esto es un estado de Bell no normalizado que corresponde también a un cup. Tenemos lo mismo aquí. Si vamos para arriba, vemos que si tenemos en una de las patitas un 0, eso corresponde a, digamos, este caso y este caso. En los outputs tenemos 0, 0 y 1, 1. Por lo tanto, este también va a ser 0, 0 más 1, 1. Entonces, al tener dos cups, básicamente, pues tenemos un cup. Ahora, otra cosa bastante interesante que podemos hacer con las redes de tensores, que nos podría interesar en cómputo cuántico, es tomar trazas. De manera gráfica, esto se ve como hacer un loop alrededor del uno de los operadores. En el diagrama A, por ejemplo, podemos ver que esto representa la traza del estado A para los índices II, índices repetidos, por lo tanto, eso es equivalente a calcular la traza. En el diagrama B tenemos que tiene dos índices, pero son los mismos arriba y abajo, por lo tanto es como la traza. Y el tercer ejemplo es una traza parcial, ya que solo estamos uniendo los índices K en este caso.
Ahora vamos a mostrar un poco más a detalle cómo es que funciona esto. Vamos a usar la siguiente convención, que también de vez en cuando se usa, que es el código de colores, donde podemos ver que la suma sobre deltas de Kronecker es la siguiente, que sería la sumatoria del bracket IJ. Y gráficamente se ve de la siguiente manera. Gráficamente podemos probar esto de la manera siguiente, donde el operador A cerramos este loop. Eso significa que tenemos esto de los mismos colores. Por lo tanto, podemos poner ambos lados del operador A del mismo color y eso sería equivalente a la traza. Ahora vamos a ver que esto es equivalente a hacerlo de manera algebraica, como es más usual para la mayoría de ustedes, supongo. Podemos ver que el circuito de traza, este de aquí, es equivalente a la siguiente expresión, donde phi más es el estado 00 más 1, 1. Entonces tenemos lo siguiente. Una disculpa que aquí la identidad salió medio extraña, pero bueno. Esto es igual a la sumatoria del valor esperado de A con IJ y el bracket de IJ. Esto, como pueden ver, es una delta de Kronecker, como lo vemos aquí. Por lo tanto, los índices se pueden contraer y nos quedamos con A y I, lo que es igual a la traza del operador A. Podemos hacer lo mismo para el otro caso, en el que en lugar de tener la traza por la parte de arriba, la tuviéramos por la parte de abajo. Es exactamente el mismo proceso. Ahora vamos a ver algo llamado la ecuación de serpiente, la Snake Equation. Básicamente nos dice que podemos subir o bajar índices sin ningún problema, que esto es igual a hacer nada. Esto se puede capturar de manera diagramática de la siguiente manera, donde un cable es igual a hacer un zigzag como esto. Y en notación tensorial esto lo podemos, en la notación de tensores con índices, esto lo podemos ver de la siguiente manera, donde estamos contrayendo un índice. Ahora vamos a probar esta ecuación. Primero que nada, tenemos que ver la siguiente equivalencia y entenderla. Sé que se ve un poco extraño, pero de manera diagramática es un poco más claro. Podemos ver que estos diagramas claramente son equivalentes. En el primer caso ambos están en diferentes, digamos, líneas, pero todo es equivalente. Es muy claro ahora ver que podemos escribir la Snake Equation de la siguiente manera. Tenemos que esto es una delta. Tenemos una delta aquí, por lo tanto ambos lados tienen el mismo color y esto se convierte en una simple línea. Es bastante sencillo. Y tal vez alguno de ustedes se habrá dado cuenta que estas imágenes han aparecido en otro lugar. Curiosamente, esto apareció en un episodio de Rick and Morty cuando fueron al MIT de las serpientes. Exactamente estas ecuaciones aparecieron en el fondo. Y pues bueno, es un detalle curioso. Bueno, siguiente. Vamos a ver ahora la prueba
para la transposición de los operadores lineales, tenemos que el operador A con, ah, con estos cables yendo a las direcciones contrarias es igual a, este, a esta representación con los colores. Podemos ver que podemos mover este cable a este lugar y este cable a este lugar, y que podemos rotar este operador A, que está en un sándwich de estos dos estados, lo que es equivalente a tenerlo transpuesto. Entonces podemos ver ahora que claramente esto sería equivalente a transponer el operador. Veamos ahora cómo probar esto de manera algebraica, como la mayoría de ustedes estará acostumbrado. Primero que nada, démonos cuenta que esto es equivalente a este diagrama de aquí. Estos cups and caps son estados de Bell y tenemos tres sistemas. Este de arriba, el de medio y el de abajo. Entonces, procedemos, lo expresamos a manera de sumatoria. Vemos entonces que esto sigue de esta condición que vimos antes con la ecuación de serpiente. Regresamos. Entonces, ahora vemos que podemos voltear este operador en sandwich, estos valores esperados. Y esto, al ser un número nada más, pues puede entrar en medio de estos de este getBra. Ahora podemos ver que esto ya está transpuesto y que a sus lados se encuentran getBras con índices repetidos, por lo tanto estos son identidades, por lo tanto esto es igual a el operador pero transpuesto. Haciendo uso de estas nuevas propiedades que encontramos, podemos ver que el pasar un operador de un lado a otro de un cup or cap es equivalente a transponerlo. Aquí lo que se hizo fue que se tomó este operador transpuesto, se sustituyó por todo esto de aquí y al final se comprimió esta snake de la parte de abajo. Y pues bueno, esa fue nuestra introducción muy breve, muy mínima a redes de tensores. Esto va a ser útil cuando estemos viendo algoritmos cuánticos variacionales. Nos va a servir para hacer sentido de ciertos algoritmos y para simplificar ciertos cálculos. Espero que les haya gustado y que se hayan dado cuenta que ciertos problemas son más fáciles de resolverse usando el método gráfico. No siempre es el caso, pero pues hay ciertos casos en los que lo es. Les dejo también aquí la bibliografía de donde tomé la mayoría del contenido de redes de tensores. Se llama Lectures on Quantum Tensor Networks de Jacob Viamonte. Es mi supervisor del doctorado aquí. Considero que es muy buen material, muy didáctico. Los problemas de tarea se los voy a enviar más tarde por separado para que no tengan que estar pausando el video y regresándole y adelantándole, ya que va a contener varias imágenes la tarea.
Entonces se las estaré enviando el transcurso del día o mañana. Sin más por el momento, pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Los veo la próxima semana.